Buenas, ¿cómo andan por allí? Hola Vicky, buen día. Bueno, la última vez que estuve en el balcón haciendo un vivo era verano, hacía mucho calor, yo estaba musculosa, el árbol estaba totalmente frondoso. Las plantas de acá estaban todas más o menos igual, algunas con algunas flores más. Y me dieron ganas de hacerlo hoy de nuevo desde acá, mostrarles un poco dónde estoy, cómo está el día acá. Así que doy vuelta a la cámara y mientras va llegando gente les muestro y les cuento de acá. Bueno, así está el cielo en Colegiales, súper celeste. Ahora justo está pasando un bondi, pero no suele pasar tanto. Ahora 168. Y mis plantas están, acá hay una suculenta que está con unas varas impresionantes, a punto de florecer. Algunas de tanto peso que tiene en la punta se quiebran. Que es re linda, es uso gigante, parece como un árbol casi. Está la menta, el tomillo. Estos son plantitas bebés de las plantas que tenía en la sala, que las traje para acá, para casa, y estoy haciendo gajos. Así que de estas plantitas bebés, seguramente cuando la sala vuelva a estar funcionando, se van a poder llevar todos, quienes quieran, todes, de todas. Hice gajitos. Esta es una que me regaló Lumi. Esta es como una trepadora. La de la moneda. Así que haciendo bebitas, el burrito. Esta es una palma del jardín de mi mamá. Ahí hay una monstera que me regaló Argelia. Y este es el jazmín que ahora no está en flor. Así que bueno, así está la cosa en Colegiales, miércoles a mediodía. Voy a hacer ahora un experimento acá de montar el teléfono acá, que creo que va a funcionar, o intentaré que funcione de manera estable. Tiki. Para poder, ahí va, creo que quedó. Ahí estamos. Así que bueno, falta poquito para el invierno, mantita de Lumi y a hacer un poquito lo que se pueda, ¿verdad? Bueno, la intención de hoy juntarnos un poco de nuevo solas. Venimos de 4 miércoles de encuentros con 4 amigas, 4 colegas, 4 monstras, profesoras, maestras, muy nutritivas, deliciosas. Y mi intención era hacer hoy, porque por alguna dificultad técnica de desconocimiento o de imposibilidad real, no pude guardar todos esos vivos con muchísima información. Está bien, y así están planteados y es efímero, y así como viene, circula, y a quien lo vio le quedó algo y a quien no pasa nada. Pero también me daban ganas de que algo, al menos de lo que a mí me decantó, de lo que a mí me surgió como unificador en estos 4 encuentros, hacerlo de esta manera, que cuando estoy sola sí se supone que puedo guardarlo y puede quedar el material. Entonces repasar un poco cuál era la idea generadora de estos encuentros, que van a seguir en junio. El primer encuentro de junio va a ser con Marta López, que fue mi primer profesora de Ashtanga en el año 2003. Ella luego dejó de practicar, practicó muchos años, practicó incluso y compartió sala con Andrea, mi maestra, viajó a India, practicó con Lino y luego tomó un camino hacia la técnica Alexander. Con ella voy a estar el miércoles próximo a las 12.
Entonces la idea hoy era poder sintetizar, traer algunas imágenes, desde ya que no me voy a tomar el atrevimiento de sintetizar de manera teórica ni de tratar de bajar conceptos duros de lo que hablaron las chicas, porque no corresponde y porque no tengo la capacidad. Sí se me enciende la curiosidad, y si algún día soy seria y estudiosa y consecuente, me encantaría poder hacer un trabajo teórico con alguien que unifique de manera seria este material, ¿no? Las prácticas, la unificación de conceptos, de las prácticas nombrados de diferentes maneras, que se llegan de diferentes maneras, con diferentes métodos y sistematizaciones, que es algo que me parece alucinante, como el método contiene y habilita, y cada práctica tiene su paradigma, y eso permite sistematizar principios que, según creo yo, mi intuición me dice, principios universales que más allá de los recorridos posibilitan ese camino. Entonces, los encuentros fueron el primero con Sofía Zagalés, osteópata, bailarina, terapeuta cráneo-sacral, masajista Thai, tiene como ahí su propia búsqueda. El segundo encuentro fue con Mara Borchardt, que además de ser politóloga y saber mucho y ser una persona seria, está terminando su formación de Feldenkrais, que no la pudo terminar, bueno, pasaron cosas. Y después estuve con Silvina Snagder, que es maestra de Fedora, de técnica de Fedora Verasturi, además de cantante, actriz y profe de canto. Y el miércoles pasado con Ceci Núñez Cordo, maestra de eutonía y de que pasa el camioncito, y maestra de técnicas corporales. Entonces me anoté acá, por eso digo que el día que sea seria voy a poder hacer esto. Por ahora no soy seria. Ciertas ideas regentes del material que cada una desde sus prácticas fue compartiendo. Hay algunas preguntas que fueron guiando, como los encuentros, que eran cómo se considera el cuerpo desde tu práctica, cómo contempla el movimiento tu práctica, cómo contempla la quietud, en qué consiste la sistematización, la metodología de enseñanza de tu práctica, y eso intentando cruzarlo con mi propia práctica, que es el Ashtanga. Entonces, la primera cosa que a mí me surge como idea recurrente, como leitmotiv para todas las prácticas, estas al menos que hasta ahora hemos encontrado y cruzado, es que todas hablamos desde un concepto del cuerpo de manera integrada, con todos sus aspectos, con la mente, con el aspecto más espiritual, con lo cultural. Me pareció súper interesante el peso que le da la eutonía y cómo Ceci Núñez definió esta idea de cuerpo atravesado por la cultura, atravesado por la psique, atravesado por la emoción y atravesado por lo kinético, como somos una sola cosa. Y la eutonía es muy clara en la manera de definir eso, me pareció súper interesante. Todas las prácticas hablamos de alguna materia una materia poco tangible, que se denomina de diferentes maneras: energía, nadis, canales. Hay algo que circula que es del orden de lo no visible y que parecería ser que es lo más importante en algún punto, que trasciende lo anatómico, lo puramente técnico. Y me pareció que estaban buenos los diferentes ejemplos. Silvina, desde Fedora, hablaba de mangueritas que podían estar apretadas, y que entonces la técnica, a través de su sistema y de su metodología, trataba de abrir esos canales, esas mangueritas, y dejar que esa energía circule, uno pueda ser consciente de esa energía para poder administrarla y dejarse estar de la mejor manera en esa circulación. En eutonía se habla de corazas musculares o de espacios articulares trabados, para denominar lo mismo.
este algo que no circula de la manera que mejor permita estar. En Feldenkrais me pareció súper interesante esta noción de la presencia constante en la observación del movimiento, en lo pequeño, en la quietud, en la organización corporal, y cómo si esa atención y esa presencia puede ser constante, habilita que el cuerpo encuentre su mejor manera de expresarse. ¿Qué más? Cosas que me quedaron dando vueltas. Otra cosa sobre la que ahondan las prácticas, estas que estamos acá haciendo el tatetí, es en esta posibilidad de habilitar desde la conciencia, trascender los hábitos, los comportamientos cotidianos, los patrones adquiridos, los condicionamientos, los prejuicios que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, en el caso que estemos trabajando únicamente con la fisicalidad, aunque ya aclaramos que todas estas prácticas consideran cuerpo a todo lo que somos. No lo escinden de algo diferente de la mente, de algo diferente de lo que sucede en la emoción y de algo diferente de lo que sucede en su contexto. Entonces ese concepto de que poniendo la conciencia, habitando con la conciencia el lugar en el que estamos, tenemos la posibilidad de transformar algo que sucede de manera mecánica y que en un estado de mayor inconsciencia o de mayor mecanicidad no podemos acceder. Sí, desde ya es interesante cómo cada una habilita o cree o plantea que la manera de estar en estado de conciencia es bien diferente en una y en otra. Estamos con mucho ruido. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la respiración, el planteo sobre la respiración, ese sí es una diferencia muy clara de la Ashtanga, del yoga en general y de la Ashtanga en particular, respecto a las otras prácticas. Es totalmente diferente en las tres prácticas, tanto en Fedora como en Feldenkrais, como en Newtonía. El postulado del que se parte es que la respiración es sabia en su estado natural y que entonces todo el método se apoya en trabajar de manera consciente el cuerpo, las consignas, las pautas de trabajo para que la respiración pueda fluir sin una observación consciente de la respiración o de una utilización de una administración, no de una observación, de una administración voluntaria sobre el respiro. Veamos, como que cualquier interferencia que uno hace sobre el mecanismo respiratorio ya lo está vulnerando. A mí me pareció súper interesante escuchar esto en función del trabajo que hacemos en la práctica, que es opuesto, que es agarrar la respiración y darle un montón de indicaciones que parecerían antagónicas al mecanismo natural de la respiración, que rompen por completo el patrón cotidiano y que en mi experiencia esa deformación, por decirlo de alguna manera, lo que hace es habilitar un uso consciente que permite que esos bloqueos o esas trabas que pueda haber a otros niveles respiratorios puedan empezar a moverse, más allá del uso utilitario de hacer una respiración alterna para destapar un canal energético, o un tipo de respiración que propicie el calor, un tipo de respiración que propicie el frío. Profundizando más allá de eso, yo creo que el pranayama y el uso consciente de la respiración habilita un nivel de conciencia superior, y que es la metodología que nosotros elegimos en esta práctica que es el Ashtanga. Pero me pareció súper interesante escuchar las otras miradas. Ceci Núñez hablaba citando a, si alguien se acuerda, bueno, no me sale el nombre, luego se los digo, una cita de, no recuerdo si era Galeano, bueno, que hablaba del monocultivo de la mente, hablando de esto de no ensimismarse sobre una sola práctica, una sola metodología, un solo sistema que cuando se cierne sobre sí mismo se vuelve pequeño, ¿no? Se vuelve ciego.
Entonces esta posibilidad de abrir la mirada a otros paradigmas de prácticas y salir del monocultivo de la mente, como decía Ceci, que decía, citando, a mí al menos me sigue resultando súper interesante e inspirador, justamente para cuestionar, para preguntarnos qué hacemos, qué estamos haciendo cuando hacemos. Otro tema que aparecía era el tema de la reiteración, de la repetición, y entonces hasta la práctica más sabia y hasta la práctica con los mejores principios y hasta el gurú más gurú de los gurúes, si no tiene en el propio practicante un cuestionamiento, una profundización sobre qué está haciendo, para qué lo está haciendo, por qué lo está haciendo, camina en el filo de caer en una automatización, en un comportamiento condicionado, en un prejuicio sobre sí mismo. Digamos, como que uno corre el peligro de, entrando en una práctica, salirse del objetivo de la práctica, que es el autoconocimiento, la capacidad de ser más generoso, la capacidad de ser más vulnerable, la capacidad de ser más dúctil, la capacidad de estar más disponible, la capacidad de la observación, de la empatía, del vínculo. Entonces, bienvenidos todas estas nuevas palabras y nuevas cosas. Me pareció divino volver al concepto de la técnica de Fedora, de abrir y dejar pasar, del canal de circulación energético que cruza a través de la médula ósea, la columna, que en el yoga se lo nombrará como Kundalini, y la expresión de este canal energético a través de la lengua, las manos, y este abrir y dejar pasar que denomina Fedora. Me pareció buenísimo. Me pareció súper interesante que las primeras 3 prácticas que tomamos sean prácticas que surgieron como en el mismo momento histórico, en mediados del siglo pasado, buscando nuevas miradas sobre el cuerpo, la conciencia, el movimiento. Tanto Fedora como Fedora Verasturi, como Moshe Feldenkrais, como Gerda Alexander de la Autonía, surgen a mediados del siglo pasado buscando nuevas explicaciones, saliendo de la mecanización de la actividad física, y como la práctica, que es en Oriente muchísimo anterior, pero que a Occidente llega más o menos por ahí también, se apoya, se cruza, se entrecruza en el lenguaje. Les voy a leer el texto que leí el día que charlamos con Silvina, hablando de la ductilidad. Es del Tao Te Ching, de Lao Tse. Quien quiera contraer algo antes deberá extenderlo. Quien quiera debilitar algo antes debe fortalecerlo. Quien quiera destruir algo antes debe levantarlo. Quien quiera obtener algo antes debe haberlo dado. Así es el misterio profundo. Lo tierno y lo débil vencen lo duro y la fuerte. Un concepto de Sofía desde la osteopatía y desde el modelo de tensegridad, que estuvo buenísimo, fue el concepto de esponja, esta capacidad que tiene el organismo de organizarse y reorganizarse en función de su necesidad, en donde nada es estático, nada es rígido. Incluso si uno observa la anatomía o la cuestión más física, el modelo de tensegridad y su capacidad de expansión dinámica, contracción dinámica, repartir las fuerzas para volver a organizarse, cómo la función y la estructura trabajan de manera cooperativa en el organismo. Y un concepto que también todas las prácticas tomaron, y que la práctica, al menos como intento yo transmitirla, también toma, es esta idea de la salud como un concepto integral, donde en un organismo, cuando hay alguna manifestación de algo que no
entre comillas, está funcionando, o algo que no sucede de la manera que se supone que debiera suceder, hay siempre un sistema que contiene eso, que está lleno de fortalezas, que está lleno de posibilidades y de potencialidades y de saludes múltiples en las cuales apoyar esos lugares más frágiles. Entonces, está bueno porque, sobre todo en el Feldenkrais y en Fedora, que hay un postulado muy claro, y en Eutonía también, pero en Eutonía con Ceci nos detuvimos a hablar más de las series de control, que son unas secuencias de partitura de movimiento que en algo se relacionan con la práctica, pero tanto en Fedora como en Feldenkrais, en donde el patrón de movimiento es totalmente libre, más allá de que se den consignas, no hay nunca una intención de que la situación deba ser de una manera, como sí sucede en la práctica, o al menos está planteado así, que una postura debe ser de una manera, y en este momento en el que tenemos tanta sobredosis de información visual, más aún, donde se pierde como la individualidad de cómo es mi postura, se manifiesta esta situación de que la traba o la manguerita cerrada o el bloqueo puede abrirse por los lugares más inesperados en el trabajo. No se trabaja sobre esta postura está mal, esta rodilla debiera estar de esta manera, sino que se trabaja sobre la fortaleza y sobre la integridad. Eso me parece que es importante. Bien. Bueno, por ahí va la cosa. Y quería cerrar leyendo un texto, una interpretación de un estudio de los Yoga Sutras, que yo son algo que los respeto muchísimo porque los conozco, porque los escucho, los leo, los estudio, pero es algo que un mundo que me resulta de muchísimo respeto y que hay gente que lo hace de nuevo muy en serio. Pero hay una interpretación que es de la traducción de Pedro Kupfer de los Yoga Sutras sobre Abhyasa, que es la estabilidad de la práctica, que lo voy a leer tal como está. Abhyasa, manteniendo el foco en el yoga. Un cierto grado de organización y madurez mental es esencial para comprender cómo somos y cómo funcionamos. La palabra sánscrita abhyasa, traducida generalmente como práctica constante, significa literalmente repetición. Existen dos maneras de interpretar este término, una positiva y otra negativa. La positiva consiste en ejercer consciente y diligentemente el estado de atención a lo largo del día. En su aspecto negativo, ese término se refiere a la repetición de los patrones de reacción, que deben ser superados mediante una actitud consciente que necesitamos tener para conseguir aprender con las distintas experiencias. Existen solamente dos maneras de actuar en el mundo, una automática y otra consciente. La repetición automática no permite aprender nada nuevo. Simplemente reaccionamos de una manera mecánica, repitiendo y reforzando todavía más los patrones y propensiones subconscientes como máquinas. Cuando un cierto botón es presionado, una cierta reacción acontece. Eso hace con que pasemos por las distintas experiencias sin conseguir crecer a través de ellas. En ese sentido, necesitamos anular ese aspecto negativo de abhyasa, cultivando las actitudes conscientes en cada acción. La práctica nos desmonta y nos hace romper los patrones mecánicos a través de la acción consciente. Esto es un poco lo que decía antes, ¿no? Que cada práctica con su método y con su sistema, pero apunta a habilitar este espacio, esta endija
diferente de la manera en la que estamos automatizados a practicar la vida. Así conseguimos comprender que no somos el psiquismo, separarnos de sus contenidos como la rabia, el miedo y otras emociones destructivas que nos inmovilizan. Logramos, entre otras cosas, percibir que existe una distancia real entre nosotros mismos y nuestros deseos, rabia y demás sentimientos. Actuar o reaccionar. Positivamente, abhyasa significa mirar constructivamente a la distancia nuestro psiquismo, comprendiendo su estructura y funcionamiento y al mismo tiempo dejar de identificarse con sus contenidos, pensamientos y sentimientos. Es necesario comprender los patrones que nos impulsan a la reacción automática. Desde el aspecto positivo, abhyasa es la capacidad de comprender los patrones subconscientes que subyacen y predeterminan nuestras acciones mecánicas. Percibiendo esos patrones, podremos evitar las situaciones indeseables que ellos desencadenan antes que pasen. De esa forma, estaremos actuando libremente, al revés de solamente reaccionar como máquinas. Concluimos este aforismo con las palabras del comentarista. Ausencia de fluctuaciones o calma absoluta es sthitihi, la estabilidad. La fuerza, la energía y el entusiasmo, el esfuerzo constante y repetido para alcanzar ese estado, reciben el nombre de abhyasa, la práctica responsable y constante. Entendiendo, como decíamos antes, que psiquismo, cuerpo, emoción y cultura nos hacen ser quienes somos. Así que les agradezco muchísimo a todos, a todas. El miércoles que viene nos encontramos con Marta. Espero poder dejar grabado este material. En junio siguen todas las prácticas. Por el momento seguimos en nuestras casas. Es mi intención ser muy prudente a la hora de pensar en retomar el trabajo presencial. No quisiera exponer a nadie a nada en relación a tanta incertidumbre y desinformación y desconcierto, así que por ahora seguiremos haciendo el aguante, encendiendo la llama y cultivando abhyasa, nuestra práctica constante desde nuestras casas. Para quienes no estuvieron al comienzo, voy a cerrar igual que como comencé, mostrándoles el cielo de colegiales. Así que acabamos. Les mando muchos besos a todos. Me voy con el cielo. Chao, gracias a todos.